los demás y cómo vivían alegres y unánimes unos con otros, ¿verdad? Compartían lo que tenían, muy similar a lo que estamos haciendo hoy acá este día. Estamos acá reunidos, alguien tomó, bueno, en el caso fue Salomón, gracias por el pan. Eh, Él tomó a bien tomar de su bolsa e ir a comprar pan para poder compartir con nosotros. Entonces está compartiendo parte de lo que él tiene y es una bendición para nosotros que lo haga. Entonces estamos contentos con el pancito. Entonces igual damos gracias por la persona que preparó el café, ¿verdad? Entonces podemos compartir, podemos gozarnos entre nosotros, reunirnos y hablar de la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo parte y estamos haciendo lo mismo que podemos ver con aquellos primeros cristianos. Según la historia, podemos ver en el tiempo de la persecución, los cristianos o marcaban con un pez. ¿Vieron un pescadito que puse a la entrada? ¿Sí? Entonces, ¿sabe cómo se reconocían los cristianos, los primeros? Entonces, en el tiempo de la persecución, lo que hacían, iba uno y marcaba un arco. Entonces llegaba el otro y marcaba y complementaba el símbolo del pez. Entonces, ahí ya se daban cuenta de que, bueno, si aquel comenzó y yo lo termino, estoy hablando del mismo símbolo, era un cristiano. Entonces, ellos hacían esa manera, así marcaban sus casas, sus lugares de culto, marcaban las tumbas donde moría alguien que era cristiano, marcaban el símbolo del pez. Entonces, cuando alguien pasaba y veía el símbolo del pez, sabía que el que estaba ahí, o el cuerpo del que estaba ahí, era un cristiano, había sido un creyente. Entonces, en la historia encontramos catacumbas que están marcadas con el símbolo del pez. Entonces sabemos que probablemente la catacumba o el lugar era un lugar de reunión de los cristianos. Entonces el símbolo del pez se convirtió en una poderosa presentación de reconocer que ahí había un cristiano o se congregaban los cristianos, porque habían lugares, así como estamos hoy aquí. Imagínense que esta es una casa y a este momento hay una persecución a los cristianos. Entonces venía alguien y marcaba un pez en la entrada de su casa. Los demás cristianos ya estaban con eso en mente. Nos vamos a reunir más o menos a tal hora del día, tal día, y vamos a llegar, nos vamos a congregar, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a crecer juntos. Entonces eso es lo que pasaba con los primeros cristianos. Los primeros cristianos utilizaban el símbolo del pez como un símbolo secreto, una contraseña durante la persecución. El símbolo del pez era utilizado para marcar ¿qué? Tumbas, catacumbas, casas, y para reconocer de que yo estaba ante otro cristiano y lo encontraba, yo podía marcar el arco, el otro complementaba el arco, hacía el símbolo del pez y sabían reconocerse que ambos eran cristianos. Entonces los cristianos de primera generación son aquellos los cuales, o más bien ahora en día, los cristianos de primera generación que habemos hoy en día, somos los que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Lo reconocemos como Salvador. Entonces, si yo, por ejemplo, mis papás, ninguno de ellos es cristiano, creyente, por consiguiente, el cristiano de primera generación soy yo. En mi caso, yo conocí de Jesús como Salvador personal, tenía como 16 años, por ahí 16, casi los 17. Actualmente tengo 40. Y pues ahí conocí de Jesús. Entonces, claro, tuve quizás un momento de que dejé de asistir a la iglesia, dejé de buscar crecer. Posteriormente me reincorporo y pues conozco a mi esposa, nace nuestro hijo y seguíamos siguiendo a la iglesia. Entonces, a Jeremy, por ejemplo, él es un cristiano de segunda generación. En el caso de Edwin Méndez, no sé, quizás usted es el primero, hermano, en su familia. Entonces vinieron casi al mismo tiempo junto con Junior, ¿verdad? Entonces ambos, a pesar de que Edwin Méndez es el papá y Junior su hijo, pero ambos vinieron casi al mismo tiempo o en el mismo tiempo a la iglesia. Entonces ambos son cristianos de primera generación, ¿verdad? Entonces, aunque yo puedo decir, Jeremy sí es de segunda generación, pero
va creciendo ahí cerca del mismo tiempo que yo estaba ya fiel en una iglesia. Entonces, pero él sería como alguien de segunda generación ya como cristiano. Entonces, muchas veces el cristiano de primera generación es el que llega a la iglesia, conoce de Dios, pero en su casa no hay nadie que sea creyente. Entonces eso lo hace primera generación. Nosotros acá en la iglesia hemos visto diferentes generaciones, pero nosotros los vemos porque vienen niños, se convierten en adolescentes, entran a la vida adulta y luego vemos otro niño que viene tal vez no de la misma familia, pero decimos, este es de años atrás, ¿verdad? O es de años más reciente. Entonces, este es otro nuevo cristiano, es otra generación que va creciendo. Tenemos los predicadores que hoy son adultos, ya de edad avanzada. Tenemos los predicadores más jóvenes, 30, 40 años, por decirlo, son otra generación. Y así viene otra generación de predicadores. Entonces hay diferentes como digamos así por edades o niveles, pero en los cristianos de primera generación, entonces que somos nosotros los que estamos acá, mayormente los cristianos de primera generación venimos de conocer el mundo, venimos de saber y interactuar con el mundo. Entonces alguien un día nos presentó el evangelio, creímos y aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y entramos a la iglesia. Entonces hay algo que se llama cosmovisión y es la manera en cómo veo el mundo. Entonces, como antes no era un cristiano, mi cosmovisión era como el mundo funciona así. El éxito depende de cuánto dinero tenga, de cuánto yo sepa qué título tenga. Eso es el éxito en la cosmovisión del mundo. Así es como se mueve. Pero una vez yo entro al cristianismo y me convierto en un creyente y recibo al Señor Jesús, hay como un velo que cae de mis ojos y se quita. Entonces yo comienzo a ver con unos ojos diferentes cómo es la vida en realidad, acorde a la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Ahora el cristiano de primera generación, su cosmovisión ya es diferente. Ahora es alguien más, por decirlo así, más analítico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sabe cómo era el mundo o cómo es el mundo. Entonces, al convertirse en cristiano, ya no quiere interactuar con muchas cosas del mundo. Entonces ya tiende a ser un poco más analítico, a ver cómo son las cosas que van presentando a él día con día. Entonces los cristianos de primera generación, al haber usado los lentes del mundo, saben lo malo que puede llegar a ser una persona cuando no tiene a Jesús en el corazón. Los cristianos de segunda generación, un cristiano de segunda generación, al no haber vivido eso, no lo comprende totalmente. Entonces, el cristiano de segunda generación empieza a ver que hay un mundo aparte del que él está aprendiendo, que sería la palabra de Dios. Hay un mundo cristiano, pero allá afuera también hay otro mundo. Entonces, ¿cómo él se da cuenta? Pues porque vive acá, así sencillamente. Entonces, cuando una persona de primera generación quita eso que lo ciega y comienza a ver de manera, digamos, cristiana o espiritual, digámoslo, el mundo, cómo funciona, cómo es vivir una vida cristiana en orden. Entonces, su mentalidad cambia, su vista tiende a ser diferente, las cosas comienza a apreciarlas de diferente manera. Quizás antes no se conmiseraba con una persona, ya siendo cristiano sí se conmisera, ya se pone en su lugar, ya si le puede ayudar lo va a hacer. Tal vez antes lo hacía, pero no lo hacía quizás a sabiendas de que eso era lo correcto, lo hacía por quizás inercia. Ya siendo cristiano las cosas cambian. Entonces, poniéndose los lentes de la fe, las cosas son diferentes. En el caso de segunda generación, este se convierte en muy dependiente del de primera generación.
Entonces, Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de su santísima verdad. Entonces, un cristiano de primera generación, cuando tiene hijos, a estos se le conocen como segunda generación. Pero también a veces los hijos llegan al mismo nivel, en el mismo momento a una iglesia, y ambos son de primera. Pero los que le siguen a ellos dentro de su familia se convierten en segunda generación. Entonces, un cristiano de primera generación, muchas veces él sabe diferenciar qué está bien y qué está mal. Entonces, por ende, a los que vienen detrás de él, que están dentro de su familia, los cuales serían de segunda generación, al haber algo malo, algo que no debe de haber, algo que es malo y no es correcto, ¿qué hace el cristiano de primera generación? Corregirlo, advertirle, decirle, hey, eso no está bien. Las cosas deben de ser diferentes. Debes de actuar de la siguiente manera. Entonces, comienzan a poner como un lineamiento a lo que dice la palabra de Dios y a tratar de seguir el camino que Dios manda, y que muchas veces cuesta, ¿verdad? Pero tratan de hacerlo día con día, y eso es el esfuerzo que debe hacer cada cristiano de primera generación, de ver dónde está parado, sabiendo de dónde viene, no queriendo regresar al pasado. Entonces, y mostrándole correctamente al de segunda generación dónde debe mantenerse. Entonces, Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El cristiano de primera generación sabe qué es lo malo que hay en el mundo y reconoce a Jesús como Salvador, y su visión cambia y es diferente. Ya el éxito no es tener todo el dinero del mundo, no es tener una mega casa, un super carro. Ya el éxito es poder estar siendo guiado por Dios mismo en su palabra. Entonces ya el éxito, su visión de lo que es el mundo cambia. Ya yo sé cómo vivir ordenadamente según lo que dicta la palabra de Dios. No porque allá afuera me dijeron, mira, vas a vivir de la siguiente manera y si ganas $1,000 mensuales, tenés éxito. Puede vivir $1,000 ganando $1,000 mensuales, pero eso no es éxito. Y hay que tener cuidado con eso. El cristiano de segunda generación muchas veces no comprende lo que dice el de primera porque no lo ha vivido, pero sabe que existe. El cristiano de segunda no se da cuenta que en el mundo va a encontrar lobos vestidos de oveja. Lobos que en realidad son egoístas, van a enseñarle orgullo, ira, maldad, y que quizás haya personas buenas en el mundo que están enseñándole con buenos consejos, pero ciegos porque no conocen al Señor Jesús. Entonces es como que un ciego esté tratando de guiar a otro ciego. Sus ojos realmente van a ser abiertos hasta que conozca al Señor Jesús y lo reconozca en su corazón. Entonces el cristiano de primera generación sabe que cómo es lo difícil de vivir en un mundo hostil que no te enseña para nada algo bueno. Y reconoce cómo puede ser cambiada su vida al llegar a una iglesia, al poder empezar a crecer y crecer espiritualmente en los caminos del Señor. El cristiano de segunda generación a veces quizás puede que no valore su hogar y diga, ay, estos papás míos o esta familia mía, solo porque va a la iglesia, creen que son lo mejor del mundo. No me dejan salir a interactuar con mis amigos en la colonia,
no me dejan hablar con X niños solo porque no va a una iglesia, no me dejan gastarme el dinero como yo quiero solo porque les han dicho en la iglesia tal cosa. Entonces el cristiano de segunda generación muchas veces no valora la enseñanza que un cristiano de primera le da, no valora su hogar, no valora los consejos y cree que está siendo simplemente castigado, cuando el de primera está tratando de cuidar y llevarle por un camino de bien, porque el de primera ya probó cómo es de duro darse contra la cara allá afuera. Entonces, al venir a los caminos de Dios, sabe que está seguro, pero que allá afuera no lo está. Entonces, trata de enseñar al de segunda. Entonces, el cristiano de segunda generación probablemente conozca el horario de su iglesia, conozca el predicador juvenil más famoso que hay en el momento, pero eso no lo hace un cristiano. Eso no lo convierte en un cristiano. Lo que lo hace cristiano es reconocer a Jesús como Salvador personal. Eso es lo que lo hace un cristiano. ¿Y qué hace el de primera? Guiar, aconsejar, mostrar el camino y ayudar a mantenerse enfocado en Jesús. Si hace eso el de primera generación, muchas veces el de primera va a ser aburrido para el de segundo. Y el de segundo muchas veces va a estar, no, pero es que el mundo, es que mis amigos allá afuera, y a veces trata de tener un balance entre las dos cosas. Y el del mundo siempre está jalando a la oreja y diciéndole, no, eso no es bueno. No, yo ya estuve ahí y yo sé qué es lo que te va a pasar. Y sucede y pasa así. Pero ¿qué sucede con el de primera? Siempre está insistente tratando de enseñar, porque él ya conoció todo lo malo. Vayan su Biblia a Jueces capítulo 2, versículos 6 al 13. Vamos a leer un poco ahí acerca de la muerte de Josué y la apostasía que hay en Israel. Versículos 6 al 13. Ahí en Jueces capítulo 2, ¿verdad? Entonces dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel y se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que habían sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué sucedió? Se descarriaron. Entonces, ¿qué hacían los primeros cristianos en ese entonces? O el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Enseñaba a la generación postrera, aquellos que vivieron el momento de persecución, que vivieron ahí con Josué. Aún esa generación todavía sabía y conocía qué es lo que Jehová de los ejércitos había hecho por ellos. Entonces, como ellos conocían, iban transfiriendo a la historia a la otra generación, pero dice que nació una generación la cual no sabía nada, no conocía. O sea que hubo un fallo en una de estas generaciones, la cual no enseñó a la siguiente cómo habían sido librados de los malos por la mano de Dios. Entonces, ¿qué sucede con el cristiano de primera generación? Muchas veces es como un verdugo, ¿verdad? Para los de segunda.
Quizás para mi hijo Jeremy, a veces si yo le castigo por algo que no es correcto, él va a decir, uy, este es mi papá, ahí va otra vez. Pero estoy tratando de enseñar lo correcto en base a lo que yo aprendo de la palabra de Dios. Y si él es castigado por algo que no está bien, yo siempre llego y le digo, hago esto porque lo amo. Hago esto porque esto es lo que debe de estar haciendo usted, que es correcto ante los ojos de Dios y no haciendo algo indebido. Entonces muchas veces el cristiano de primera generación, por decirlo así, cae mal, ¿verdad? Y para el de segunda generación es como, ay, siempre anda diciendo algo que yo hago que está mal. Y no es que sea una manera de castigarlo o querer caer mal, ¿verdad? Sino que es la manera de mostrar que si se está equivocando, quiere que haga algo correcto. Entonces el cristiano de primera siempre va a andar ahí, como decimos, va a andar de meque y diciendo, hey, eso no está bien puesto ahí, muévalo. O cambie eso. Es que si no lo hace, le va a caer eso encima, ¿verdad? Es algo así, por así decirlo. Entonces, el cristiano de segunda generación muchas veces tiende a ver hacia otro lado que no es el mundo cristiano. Tiende a pensar que solo es castigado y por eso depende mucho del de primera generación, tanto segunda, tercera y lo que siga. Depende mucho siempre del de primera generación, cómo el de primera va a enseñar a la segunda generación y cómo el de segunda luego va a enseñar al de tercera. Porque fácil es, y muchos hemos hecho ese juego a veces en una clase o en la escuela, no sé, que yo le cuento, le digo a Salomón, por ejemplo, una frase y le digo, dígale la frase al siguiente, usted al siguiente y así. Al final aquí me van a venir a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque se pierde en camino el mensaje. Se pierde totalmente el mensaje. Uno le va inventando, otro no escuchó bien y así. Y el mensaje se pierde en camino. Entonces siempre hay que estar contando lo que dice la palabra de Dios una y otra vez para que podamos estar bien enfocados en el camino del Señor. Entonces, segunda de Corintios, versículos 5 al 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nada puede hacer más feliz a una persona que seguir a Jesús. Sí. Todos en algún momento, los que estamos acá, hemos llegado a ese momento en que nos quitamos los lentes del mundo y nos ponemos los lentes espirituales y comenzamos a ver cómo Dios está obrando en nuestra vida, cómo Él empieza a obrar, cómo Él empieza a cambiar cosas de nuestra vida o de familiares nuestros. Y eso es tremendo ver cómo Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Antes de llegar ahí, quizás, en la Biblia podemos encontrar cuando se le llama por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Alguien recuerda o sabe dónde está eso? Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí se les llamó cristianos a ese grupo que se congregaba para compartir la palabra de Dios. De hecho, en el mismo lugar es donde Saulo inicia los 3 viajes, sus 3 primeros viajes misioneros. Entonces, pero ahí es donde la palabra cristianos nace. Ahí es donde se le asigna al grupo de personas que está predicando la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuándo me convierto en un cristiano entonces? Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, ustedes son hijos de Dios, pero cumplimos los requisitos, ¿sí? Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo con los requisitos.
Y dice, porque con el corazón se cree con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Probablemente, y espero no fallar, creo que todos somos salvos, ¿verdad? Acá. ¿Todos son de primera generación? ¿O hay alguien más en su familia anterior a usted que sea de primera? Más o menos. Sí, sí, ¿verdad? Sí, y sucede, pasa así. Pero vamos a ver aquí unos puntos. ¿Cuáles son las características que todo cristiano de primera generación debe tener? Y el primero es amor. Y como todos estamos varones acá, voy a decir, no es amor a la bicha, ¿verdad? No es amor a la novia, no hablamos de ese amor. Vamos a ver de qué amor habla ahí. Y es que y es imposible que alguien pueda decir que es cristiano, pero no tenga amor, no refleje amor. Si no lo refleja, es porque no está siguiendo a Dios. La Biblia nos dice que amemos unos a otros, que el amor no debe ser recíproco, porque aquel me mostró amor a mí, yo voy a mostrarle amor. No tenemos que estar esperando a hacer algo a cambio, o solo ver si la persona lo merece o no. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo siguiente dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿qué debe de tener como característica un cristiano de primera generación? Amor. Así, sencillo, amor. Pero a veces pensamos que amor, y vamos pensando en otro tipo, en una emoción quizás muchas veces. Pero si usted recuerda y en la palabra de Dios, ¿qué dice que es Dios? Dios es amor. Entonces, si nosotros somos creyentes en el Señor, si nosotros somos fieles a Él, vamos a ser un reflejo de lo que Él es. Vamos a mostrar amor a otros. Es que Salo decía una vez allá en el púlpito, yo soy alguien difícil de amar. De acuerdo, pero imagínense, a veces sucede, ¿no? Que alguien, es que me cuesta querer a esa persona, no puedo mostrarle amor y me es difícil. Entonces tiene que trabajar con ese punto que es el amor en su vida y ser capaz de mostrarle amor a otra persona, aunque digamos, no, es que me cae mal. Uy, si Dios hubiera dicho eso para cada uno de nosotros, no, usted no va a ser salvo porque me cae mal, por usted no va a morir mi hijo. Tremendo. Pero no es así, Él es todo amor con nosotros. Y aunque muchas veces quizás no estoy a gusto con la persona que tengo a la par, y no hablo por los que están casados de sus esposas, sino que hablo en general, sino que no le gusta con la persona que está a la par y dice, no, es que no estoy cómodo. Recuerde que Dios es amor y usted como cristiano debe ser el fiel reflejo de lo que es Dios en su vida y en su palabra. Entonces vamos a ver el número 2, otra característica que debe tener un cristiano de primera generación. Esa es la alegría. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo usa 2 veces en un versículo, hermano. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Nos cuesta mostrarnos alegres. Muchas veces cedemos a las emociones o a lo que ocurre a nuestro alrededor y cambiamos nuestro semblante. Entonces, una característica de todo cristiano debe ser el gozo. Y muchas veces mostrar alegría no solo significa sonreír todo el día, porque uno dice, no, yo no puedo andar con los dientes pelados todo el día, no voy a andar sonriendo. No es eso alegría, no es eso el gozo, no es solo sonreír, sino que el estar en un lugar y saber que cada cosa que venga
no importa lo difícil que sea, yo puedo afrontarla porque estoy gozoso en que mi Salvador sigue vivo y que Él murió por mí. Entonces, quería darles como un ejemplo. Si han visto a este niño de acá enfrente que vive de la iglesia, Jimmy. Yo lo veo a él y yo digo, wow, yo estaba haciendo este punto y yo decía, Jimmy es un fiel ejemplo de que ser gozoso. Hermano, a él no le importa lo que esté pasando a su alrededor. Él está sonriente. Y yo digo, man, ¿qué tiene este brother? Porque él va a un lado y si la gente está probablemente molesta, él llega, hola hermano, ¿cómo está? Y está así, y hombre, yo digo, ¿cómo hace para andar todo el tiempo así? Y yo digo, en él se echa muy fácil de ver cuando quizás esté enfermo o algo así, porque me imagino que no va a estar sonriendo, no sé, nunca lo he visto enfermo, pero creo yo que cambiaría un poco su semblante. Pero muchos cristianos nos cuesta a mostrarnos alegres por X situación que estemos pasando en nuestra vida. Y a veces podemos decir, no, hermano, pero yo como me voy a estar riendo en la vela de alguien. ¿Sí? No significa que se va a estar riendo, pero va a estar gozoso que si la persona que está quizás en el féretro, si ha sido salva, usted puede estar feliz y gozoso de que esa persona la va a encontrar una vez más en el cielo y nos podemos reunir con él. Entonces siempre puede haber gozo en cada uno de nosotros como cristianos. Si hay aflicción, si hay tristeza, preocupación, no importa, sea lo que sea que haya a nuestro alrededor, podemos mostrarnos gozosos. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Así que recuerde, hermano, regocijarse. Siguiente, paz. Esa es otra de las características que debe de llenar un cristiano de primera generación, o debe tener más bien. Y de ser cristiano de primera generación, no es que usted va a estar libre de problemas, pero debe tener la paz y la seguridad de que Dios está en control de cada una de las cosas que nos ocurren. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios le dijo o nos dice en su palabra que toda la vida al convertirnos en hijos de Dios, en cristianos, todo va a ser color de rosa. No. ¿Qué dice que vamos a tener? Aflicción. Como decimos nosotros en otra palabra, la vamos a ver de a palito alguna vez, o más de alguna vez. La vamos a ver difícil, o verde, como decimos, ¿verdad? Y no vamos a hallar qué hacer. Pero no es en nuestra fuerza, debe recordar eso. ¿Es en la fuerza de quién? De Dios, ¿sí? ¿Y por qué debemos confiar en Él? Porque Él venció al mundo. Entonces recordar eso que Dios nos dice en su palabra. Y el mundo nos enseña muchas técnicas, ejercicios, promesas para cambiar nuestro ser y poder sentir paz. Que hay yoga, que si hacemos meditación. En serio, a veces yo pongo a pensar, ¿cómo voy a sentir paz? Y si es paz, es una paz momentánea. La paz real solo la da Dios. Otro punto ahí a tener, otra característica del cristiano de primera generación es la paciencia. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La paciencia debe ser una característica de todo cristiano para que podamos reflejar que somos dependientes de Dios. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor, fe, inteligencia.
ser paciente. Muchas veces tener paciencia, si lo pensamos así, nos es difícil. A veces las cosas las queremos para allá. El mundo nos adiestra y nos enseña rápidamente que todo puede ser rápido. Comida rápida, algo de solo meter al microondas y ya está listo. Y casi todo lo queremos así hoy en día. Pero debemos de tener paciencia, esa es una característica de un cristiano, sobre todo de alguien de primera generación. Si alguien es paciente, puede lograr ver grandes bendiciones de Dios. Si no lo es, va a perder muchas bendiciones de Él. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Solo Dios, hermano, sabe cuál es el mejor momento para hacer que sucedan las cosas. Y es por eso que la paciencia debe ser una característica de un cristiano de primera generación. La siguiente sería la amabilidad. Y ser amable significa demostrar interés genuino por otra persona. Filipenses capítulo 2, versículo 3-4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por los suyos, sino cada cual también por el de los otros. Uno puede practicar amabilidad desde pequeño. A veces es con ligeros gestos, pero siempre tenemos que esforzarnos porque muchas veces nos cuesta, nuestra carne no gana. Pero si recordamos, un fruto del amor puede llegar a ser ese también, amabilidad. Y nos cuesta muchas veces. En mi caso, quizás en mi colonia ya tengo vecinos muy especiales. Y a veces cuando hay, por decirlo, la flor de izote y se ve desde la calle, a veces yo ni me he fijado, pero ya un vecino me dice, ya va a estar la flor, ¿verdad? Y yo, ¿cuál? Allá, por allá la tiene, mira, y ya saben dónde está. Y yo estoy como, no me había fijado, pero ya voy a ir a ver. Y me dice, ¿y me la regala? ¿O me la vende? Y yo le digo, no, se la voy a regalar. Ya va a salir otra para nosotros. Y terminamos a veces regalando la flor. Hace poco tiempo teníamos un racimo de guineo que estaba cerca de la calle, entre otras matas, y me encontré a alguien quizás acá por el BFA, y me pita y me dice, hey, ¿cómo está? Y yo, nada, todo bien, para la casa, sí, súbase. Y era una subida con trampa, bueno, con gancho. Me subo yo al carro y me dice, ¿cómo está todo? Y yo, bien, gracias a Dios, ahí vamos. Siempre en la iglesia. Y yo, sí, siempre ahí estamos. Ah, qué bueno, mire, ya que lo veo, me dice así, quería ver si me vendía un racimo de guineos que está ahí por la entrada de su casa. Y yo, no, pero es que a ese le falta, todavía está pequeño. No, yo creo que ya lo vuela, yo lo voy a poder a madurar. Y yo, vaya, está bien. Entonces me cayó con gancho, me da un ray y llego yo a la casa y dentro iba a buscar dónde estaba el racimo y yo lo veo y yo digo, no, sí le falta. Al rato estaba mi vecino en la calle y me dice, va que ya va a estar. Y yo, no, todavía no, pero ahí se lo voy a dar. Entonces, lo he bajado, lo bajamos quizás, bueno, él cayó al siguiente día, él, no sé, por alguna razón cayó. Lo fui a cortar y le dije a él que era de él, se lo iba a dar. Entonces, a los días llevaban unos aguacates a mi casa, de la casa de ellos. Entonces, ellos van como mostrando ser amables con uno, con otro, a veces pidiendo las cosas, pero a veces es como Dios te está probando tu nivel de paciencia, tu amabilidad, y de poder compartir con otros, recordando que todo lo que tenemos en este mundo no es de nosotros, sino de Dios. Y quizás vamos a ir a uno más en este punto y vamos a terminar con este por cuestión de tiempo. Otra característica más es el buen trato. Y hay distintas formas de demostrar un buen trato y una de ellas es con palabras.
Y fácilmente se ve cuando alguien no le está tratando bien, cuando usa palabras con un tono diferente de voz, ¿verdad? Hace cambiar mucho las situaciones. Hace una gran diferencia el elevar la voz a un cierto nivel o mantenerla tranquilo. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nos está advirtiendo que debemos decir palabras que edifiquen ¿a quién? Tanto a mí como a los demás. No solo es para mí, es también para los demás. Y deben ser palabras que edifiquen a los que nos escuchen. Debemos de tratar bien a los otros y cuando ellos no lo hacen con nosotros, nosotros también. No, ¿verdad? Nosotros debemos de tratar bien a los demás. No debemos regresar mal con mal. ¿Sí? El buen trato debe mantenerse muy fiel como una característica de un cristiano de primera generación. Mateo 5:43 al 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Entonces, si alguien está haciendo mal contra usted, ¿qué va a hacer? Orar por él. Ay, Dios se va a encargar de él. Hace no mucho alguien estaba, creo que era alguien de bachillerato, y estaba bromeando conmigo y me dijo algo. Y yo le digo, ay, que Dios le duplique lo que usted me desea. Y se me regresa y no, eran mentiras, me dice. Y yo le digo, ups, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que ver lo que estamos diciendo, hacer el buen trato con la otra persona, no un trato de, hey, negociamos algo, no, sino que hablamos de buenas palabras, palabras que edifiquen. Y entonces eso es algo que tenemos que hacer, orar unos por otros, aunque no nos deseen el bien a nosotros. El buen trato es una de las características. Vamos a ver las siguientes más adelante. Nos quedamos en el número 6 como una de las características de un cristiano de primera generación. Características que debemos tener en nosotros y también poderlas mostrar hacia los demás. Que cada persona que nos vea pueda ver ese buen testimonio en nosotros como hijos de Dios. Que si usted llega a su colonia, usted llega a su casa, y un día alguien le va a visitar por alguna razón y usted pregunta, por tal persona. Muchas veces dicen, él va a la iglesia. Sí, es buena persona. Sí, yo le conozco. No se mete con nadie. Entonces, ¿por qué? Porque usted está mostrando muchas características que son de un cristiano de primera generación. Aunque pueden ser copiadas por uno de segunda, por uno de tercera, pero son cosas que va a enseñar fieles a la palabra de Dios. Entonces lo animo a poder orar unos por otros y mantenernos fiel en el camino del Señor. Así que terminamos ahí, vamos a orar. Le invito a inclinar.